Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Otra vez, ¿cómo están, hermanos? Ok, gozosos de venir a la casa del Señor, amén. Ok, ahí vamos. Hermanos, y yo a los líderes y hoy a la gente que ya es de la casa, yo espero que usted esté conmigo, porque a veces con el culto de las 9, vieran que es tan fácil y a veces con este culto me cuesta un poquito y yo quiero invitarlo a que venga con la mejor actitud, venga a la casa del Señor, deje que el Señor le hable con el gozo, que el Señor traiga gozo también a su vida. Y yo creo, hoy quiero hablarle de la serie que vamos a empezar el día de hoy. Hoy vamos a hablar o vamos a empezar a ver uno de los libros que a mí personalmente me gusta más de la Biblia, que es el libro de Nehemías. ¿Cuántos de aquí, en serio, se han leído completo el libro de Nehemías? ¿Puede usted levantar su mano? Ok, creo que somos poquitos. Yo espero que si usted no levantó su mano, se empiece a enamorar de este libro, porque a mí personalmente Dios me habló mucho cuando el Señor me llamó ya a ser pastor a tiempo completo, hace ya unos 6 años. El Señor me habló mucho, es más, fue hace más, como 7 años, que el Señor empezó a traer ese libro a través de un libro, valga la redundancia, que se basa mucho en Nehemías, que se llama Guiando a la Iglesia a través de las transiciones, de Dan Sutherland. Ese libro se los recomiendo si a alguno le gusta leer. Es un libro acerca del liderazgo, de los procesos de Dios en las iglesias. A mí me encantó. Pero a la vez, cuando usted lee un libro de liderazgo cristiano, la mayoría de libros de liderazgo cristiano usted va a encontrar que están basados en la historia de Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías fue un gran líder, fue una persona que Dios usó para ser modelo de muchas cosas que nosotros debemos de poner en práctica en nuestra vida espiritual. Y hoy, como hoy empezamos una serie que se va a llamar Reconstruyendo Muros, creo que me gustaría dejarle una pregunta para que usted empiece a conectar, pero también le dejo la aclaración de que hoy vamos a ver mucho contexto. ¿Cuánto les gusta estudiar historia o les gusta entender temas de historia, temas históricos, de batallas, de situaciones? Gloria a Dios, porque el libro de Nehemías ayuda mucho a hacer una conexión entre lo que estaba pasando de forma política en Israel con todo lo que los profetas y posteriormente los evangelios más adelante. Entonces es un libro súper interesante, un libro histórico que creo que les va a gustar mucho. Voy a empezar con esta pregunta, que quiero invitarlo a que esta va a ser el fundamento de lo que hoy nos vamos a llevar. ¿Has sentido que tus defensas están en el piso? ¿Has sentido que hay un proyecto de tu vida en el cual trabajas y no hay forma de reconstruir? ¿Has sentido que hay alguna situación en tu vida que vos genuinamente pensabas que Dios te regaló y que sin embargo hoy sigue esa situación estando completamente derrotada y no ves victoria? Si tú has estado ahí o hoy estás ahí, quizá hoy viniste con una lucha, viniste en medio de un hueco espiritual, emocional, yo quiero invitarte a que la palabra de hoy es para ti principalmente. Voy a darle un poquitito de contexto, hermano. Nehemías era un hombre judío, un servidor, un político, una persona que nació en medio de la cautividad.
¿Cuántos han escuchado lo que es la diáspora judía? ¿Alguno lo ha escuchado? La palabra diáspora. Voy a aclararla igual. La diáspora es el periodo en el cual, usted se acuerda, Dios da una promesa a Abraham, le dice, de ti vendrá una gran nación, y el Señor empieza a trabajar, porque Dios es soberano, en todos los acontecimientos que iban a suceder para que Israel se estableciera como nación. Una vez que Israel se establece como nación, a través de su primer gran rey, que era Saúl, y ahorita me voy a meter más en el tema, en detalle, Dios establece una nación que llega a tener un tiempo glorioso, pero una nación que después se divide y posteriormente cae en manos de imperios ajenos que los esclavizan y le ponen el dedo opresor. Es más, hasta el siglo anterior es que Israel vuelve a convertirse en una nación, que era una promesa que Dios tenía para los últimos tiempos. Pero en toda esa temporada, se llama la diáspora judía. ¿Y la diáspora judía qué es? Es la temporada donde Israel no podía ni habitaba en su nación. Nehemías nace en medio de la diáspora. Nehemías no conocía la nación. Nehemías no conocía lo que era la libertad. Nehemías nace como esclavo, nace en la cautividad y nace en medio de la diáspora. Jerusalén, si usted no se recuerda, había sido completamente destruido y estaba en el piso. Su templo en el piso, sus muros en el piso. Y Dios empieza el proceso de reconstrucción y de que la gente regrese a Jerusalén a través de 3 grandes esfuerzos. Los primeros 2 están en el libro de Esdras. Lo invito a que lea el libro de Esdras. El libro de Esdras es como decir la parte 1 de Nehemías. Y Nehemías es la parte 2 de ese proceso. En Esdras Dios levanta 2 grupos. El primer grupo a través de un hombre llamado Zorobabel. Y Dios le habla a este hombre, un hombre más de un perfil militar, y Dios lleva un conjunto de personas a reconstruir el templo. Porque, ojo hermanos, esto es importante, todo proceso de reconstrucción empieza por lo más importante, y lo más importante no es lo natural, es lo espiritual. Agárrese eso en el aire. ¿Está bien? ¿Está conmigo? ¿Amén? ¿Amén? Ok, entonces, este hombre empezó el proceso. ¿Hasta qué punto llegó? Hasta el punto donde los enemigos querían que esto no pasara, que Israel no volviera, y ellos van y hablan con el rey de la época y le dicen: rey, tú no puedes permitir que Israel se reconstruya. Israel es una nación rebelde, una nación conocida por su agresividad. Si Israel se reconstruye, usted va a tener muchos problemas. Y el rey detiene la reconstrucción, la cual se retoma a través de un sacerdote, una persona espiritual, o con los diferentes perfiles, que se llamaba Esdras, por eso el libro de Esdras. Y este hombre va de regreso al templo, invitado y fomentado por 2 profetas, Zacarías y el profeta Ageo. Profeta Zacarías y Ageo empiezan a anunciar y dicen: Dios nos habló, y ya había hablado, que después de 70 años de cautiverio, nosotros reconstruiríamos el templo. Entonces Esdras hace suyas estas palabras, se responsabiliza de este proyecto de Dios y él se devuelve para terminar de reconstruir el templo. Es más, es súper interesante porque ellos vuelven a encontrar los rollos, encuentran otra vez la Biblia dentro del templo, probablemente Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, la ley, y ellos vuelven a leer la ley, algo que habían perdido hace mucho tiempo. Y el tercer grupo, cuando ellos terminan la reconstrucción del templo, la ciudad seguía siendo una ciudad completamente vulnerable. ¿Por qué? ¿Qué necesita una casa, una propiedad, una ciudad para poder ser una ciudad protegida? Necesita muros. Sin muros no hay protección. Sin muros quedas a la merced de cualquier cosa. Y en nuestra vida personal también aplica. Si usted no tiene muros construidos alrededor de su vida espiritual, ya vamos a ver de qué le estoy hablando, usted es presa fácil del enemigo. Y la ciudad no tenía muros. Entonces se levanta este hombre Nehemías, ya vamos a ver cómo, y este hombre va para reconstruir y reavivar. Si usted me pudiera preguntar, pastor, ¿cuál es el resumen del libro de Nehemías? Nehemías reconstruye y reaviva. Y ojo, no se puede reavivar si antes no se reconstruyó, si antes no se sitió y se estableció el fundamento. Pero ojo,
No se puede establecer un fundamento si antes no se bota el fundamento viejo. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Es importante todo lo que le estoy diciendo. Para el que está anotando, anote eso, porque eso es lo que le va a hacer conexión con lo que sigue. Ahora, quiero invitarlo a usted a que vaya al libro de Nehemías. Vaya conmigo. Está después del libro de Crónicas. Usted va a encontrar el libro de Esther. Va a encontrar el libro de Esdras, Nehemías, Esther. Entonces, vaya al libro de Nehemías. Hoy nos vamos a quedar en el capítulo 1 del libro de Nehemías. No nos vamos a mover de ahí. Y quiero invitarlo a que usted esté conmigo y ojalá pueda sacar su Biblia. Aquí traigo mi Biblia física y pueda leer conmigo. Entonces, vamos a leer del versículo 1. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu. Me voy a detener un momentito ahí. Quisleu es un mes del calendario judío, pero si lo pudiéramos poner conforme al calendario romano, del cual nos manejamos, el judío es un calendario lunar, el romano es solar. Estamos hablando más o menos diciembre. Es importante que usted tenga esa fecha. En el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, eso quedaba aproximadamente 1700 kilómetros de Jerusalén. No era cerca. Ahí que vino Anani, Nehemías hablando en primera persona, escribiendo su propio libro. Uno de mis hermanos, también me detengo un momentito, no es un hermano espiritual, está hablando de un hermano natural. Eso es lo que se cree, por lo menos lo que se interpreta del texto. Con algunos varones de Judá. Y les pregunté, si usted puede subrayar, subraye la palabra pregunté y quédese ahí, ahorita la vamos a atender. Por los judíos que habían escapado, que habían quedado en cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas de madera quemadas en fuego. Así que yo le tengo dos preguntas a usted, hermano. Creo que dos preguntas que el texto nos demanda. Pregunta número 1, ¿qué está haciendo este hombre a 1700 kilómetros de distancia de su ciudad natal? O de Jerusalén, de donde Dios quería que él estuviera. Pregunta 1. Pregunta 2, ¿por qué la ciudad está en esa condición? Entonces, vamos a hacer ahora otra vez análisis histórico. Yo sé que a algunos no les gusta, pero es importante entenderlo. Israel se establece como nación. Entra el primer rey, Saúl. El primer rey es quitado por su rebeldía. Pasa el segundo rey, David. Con David lleva el reino a sus tiempos de oro, a tiempos de gloria. David gana las batallas con sus enemigos, ensancha Israel, era mucho más grande de lo que es Israel actual. David establece reinos, gana muchísimo dinero, establece una nación poderosa. David consigue recursos y David entiende que lo más importante era establecer el templo, la casa para Jehová, que fuera digna para Jehová. Pero Dios no le permite a David establecer el templo. ¿Por qué? Porque David tenía mucha sangre en sus manos, demasiadas batallas, demasiadas luchas, demasiados problemas. Y Dios le dice: tu hijo va a retomar el proyecto y lo va a concluir. Y viene David, muere, retoma el proyecto. Salomón, su hijo, pasa a ser rey. Y Salomón termina el glorioso tiempo de Dios. Y hermanos, ese es en el templo, y en ese momento usted llega a la cúspide de Israel. Israel habitaba la paz, todo el mundo estaba contento, era la nación más poderosa del mundo. Salomón era el rey más poderoso del mundo, el rey más sabio. Ellos tenían riqueza, tenían de todo, estaban en la cúspide. Y ojo, estar en la cúspide no implica que el día de mañana yo no pueda caer. ¿Está conmigo, hermano? Ok, importante. Después de Salomón, del tiempo de oro, pasa el reinado a su hijo Roboam, más o menos en el año 930 antes de Cristo. Y Roboam toma el reino, y Salomón, para poder construir el templo, había puesto impuestos altos a todas las tribus de Israel. ¿Usted se acuerda? Israel se constituía en 12 tribus. Él le puso tributos, y cuando Roboam cae de rey, ya el templo construido, viene y se le acercan a estas personas y le dicen: Roboam, nos estás ahogando en impuestos, bájanos los tributos. Y Roboam, mal aconsejado, otro día usted puede leer la historia en su Biblia, Roboam dice: yo no voy a bajar tributos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado? 10 tribus se rebelan
y se arman dos naciones en una. Las 10 tribus del norte se vuelven la nación de Israel, y cuando usted lea Israel, no necesariamente está hablando de las 12 tribus unidas, es más, mayoritariamente habla de la nación del norte, que eran estas 10 tribus, y la nación de Judá, que eran las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá. Se le llamaba la nación de Judá. Así que la nación del norte, fatal, hermanos. Rey tras rey, rey corrupto, rey rebelde, rey idólatra, nación corrupta, nación rebelde, nación idólatra, terrible. Y el reino del sur, más o menos. Venía un rey bueno, pasaba 2, 3 reyes terribles, luego aparecía uno ahí medio temeroso de Dios, luego 2, 3 terribles. Y la rebeldía, escúcheme hermano, la rebeldía y la desobediencia no siempre trae fruto de destrucción inmediato, pero siempre va a dar un fruto de destrucción. ¿Está conmigo? Amén. ¿Puede decirle amén a eso? ¿Sí? Ok. El reino del norte, rebelde, inmoral, idólatra, pagano, termina cayendo en el año 722 en manos del imperio asirio. Y ahí está el sueño de Dios, siendo conquistado, pero no se salía de la soberanía de Dios. Dios permite que esto pase, porque Dios iba a traer un proceso para la nación. Y Dios necesitaba meterlo en un proceso. Y posteriormente, los asirios, ¿se acuerda que esa temporada era temporadas de conquistas y luego llegaba un pueblo superior y un imperio superior? Bueno, los asirios son conquistados por los babilonios. Y posteriormente que conquistan el reino del norte, cuando conquistan a Siria, ellos se expanden al reino del sur y el reino del sur también cae en manos de los babilonios, aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Más adelante, los persas, viene un imperio más grande, conquistan los persas a Babilonia y aproximadamente en el año 538, 539 antes de Cristo es donde pasa lo que yo les contaba al inicio y espero que usted esté conmigo. Todo lo que pasó con Zorobabel, todo lo que pasó con Esdras bajo el imperio persa. Y posteriormente entramos a la historia de Nehemías, que pasa bajo el imperio persa. Ahora, Nehemías, cuando Nehemías empieza el proyecto que Dios le pone, él estaba bajo el imperio persa, bajo un rey que se llamaba Artajerjes. Y ojo, le voy a dar un par de datos importantes. Si usted ha leído la historia de Ruth, Artajerjes era hijo de un rey muy famoso de la historia de Ruth, que se llamaba Asuero. ¿Lo ha leído? El rey Asuero. Es aquel que termina casándose con la reina Esther. ¿Y por qué Dios permite eso? Para que el pueblo de Israel no fuera barrido. Usted se acuerda toda la historia, que querían básicamente eliminar a todo el pueblo de Israel, y Esther, a través de llegar a esa posición de privilegio, es usada para conservar el imperio o la cultura judía. Ahora, otro dato importante. ¿Por qué le estoy contando esto, hermanos? Porque la siguiente pregunta es, ¿cuál era el rol de Nehemías? Yo le empecé contando que Nehemías era político. Nehemías estaba muy cerca del rey Artajerjes. Y creo que un buen teólogo se tiene que hacer, ¿cómo Nehemías llegó a ese rol? Yo quiero pensar esto con lo que le estoy contando. Probablemente Esther intercedió para que personas judías tuvieran puestos importantes por lo que había pasado anteriormente. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, viene este rey Artajerjes y Nehemías entiende, o en el texto que acabamos de leer, podemos ver el corazón de Nehemías. Y el corazón es que Nehemías está en una situación donde se acerca a su hermano rodeado de un grupo de personas y vienen de estar en Israel. ¿Y qué es lo primero que él pregunta? Él no espera que ellos hablen, sino que él viene y les pregunta, ¿cómo está la nación? ¿Y cómo están las personas que viven allá? Y hermanos, aquí es donde ya empiezo la parte de la prédica. Si usted entendiera la cultura judía,
Todo judío tiene un corazón por Jerusalén. Todo judío. Todo judío ama Jerusalén. Y yo creo esto. En medio de un tiempo donde se ha levantado un espíritu antisemita, y yo no estoy diciendo que usted apoye todo lo que está mal. Nosotros le rendimos cuentas a Dios y debemos de digerir eso. Pero hermanos, esta Biblia nosotros la tenemos enfrente, porque como iglesia nosotros no podemos omitir este mandato. Usted y yo tenemos la obligación de amar lo que Dios ama. Voy a repetir eso. Usted y yo tenemos la obligación de amar lo que Dios ama. Y Dios escoge un pueblo, me guste o no, me parezca o no, estén haciéndolo bien o no. Porque hay que entender que Israel, si no se vuelve a Jesús, Israel está tan perdido como cualquier otra nación. Israel es el ejemplo que Dios usa de que todos vamos a fallar. Israel somos todos nosotros, todos vamos a ser infieles. Pero Dios la ama. Dios la ama. Y Dios quiere que esa nación se vuelva a Él. Y yo no puedo agarrar la Biblia y escoger qué me gusta y qué no. Porque si no, tu Dios no es el mismo que mi Dios. O yo amo todo lo que está en la palabra de Dios, o rechazo todo. Si yo rechazo una parte, rechazo todo. Todo esto es verdad. Amén. Toda la palabra es verdad. Y si toda la palabra es verdad, la pregunta es, si esto viene de mi Dios, todo es mi verdad. Y tengo que hacerlo mi rema, tengo que hacerlo mi palabra, y tengo que atesorarla con el mismo amor con el cual Nehemías amaba una nación que no conocía, que nunca había estado, gente que él nunca había compartido, y un lugar con el cual él nunca se había familiarizado, pero él lo amaba. Salmo 136, 5, 6, no lo busque, nada más se lo leo para que me entienda cuál era el corazón judío hacia su Jerusalén. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi destreza, mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ese era el corazón de los judíos, porque Jerusalén representa algo más que un pedazo de tierra. Representa la promesa de Dios, representa lo que Dios habló a mí, lo que Dios ha dado a mi palabra. Ahora la pregunta es, ¿atesoro yo las promesas de Dios? Y si usted ahí en su mente dice sí, yo le tengo que hacer la pregunta, entonces ¿por qué no la leemos? Si usted atesora sus promesas, ¿por qué no las lees? ¿Por qué no las conoces? ¿Por qué no las guardas? ¿Por qué no las memorizas? ¿Por qué no las haces tu verdad? Si de verdad dices que las atesoras. Porque esta Biblia usted empieza a leer y son promesas de promesas, palabras de palabras, amor de amor derramado para mí día y noche. Usted está sin esperanza, abra la Biblia y va a ver que la esperanza vuelve. Esa es la palabra de Dios. Usted se siente solo, abra la Biblia y vea el amor de Dios para con usted. Usted se siente desamparado, abra la Biblia y vea al Dios de la palabra actuando, cómo Dios le ama y cómo Dios le quiere. Y hermano, ahí usted va a encontrar las promesas de Dios. Ahora, un muro caído implica vulnerabilidad. Tener muros caídos implica vulnerabilidad. El versículo 4 dice, cuando oí esas palabras, me senté y lloré. Ve, hermano, si usted se identifica con Nehemías, yo creo que pocos hombres escribiríamos eso, porque no nos gusta que nos vean llorar. Y Nehemías lo decidió poner en el papel, poner en su texto, porque él quería, o creo que para él era importante ver el dolor y el clamor que él tenía hacia su nación, hacia sus promesas. Y dice, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces esto me lleva a una pregunta, ¿por qué un hombre se derrama así por una nación que él no conoce? Y yo creo que es porque él tiene el corazón correcto y conoce a Dios y conoce las palabras de Dios y conoce el corazón de Dios. Así que pasamos al versículo 5 y dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos,
Si usted lo está viendo ahí en la pantalla, va a encontrar esta referencia una y otra vez. Dios, Jehová, Dios de los cielos. Usted lee el libro de Nehemías y va a ver que la referencia siempre es a Jehová, Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque él vivía en una tierra pagana llena de dioses. Y él quería decir, mi Dios no es igual al resto de dioses. Mi Dios es aquel que habita en lugares celestiales, aquel que está en lugares supremos. Mi Dios es Dios sobre todo y sobre todo. No es el mismo Dios hecho de barro o hecho de madera con manos humanas, que no habla, que no dice nada. Mi Dios es Dios de los cielos. Pero continúa diciendo, fuerte, grande y temible. Volvámonos otra vez a la situación, hermanos. Nehemías pudo haber dicho, Señor, ¿por qué permites que esto pase? ¿Por qué? Él pudo haber llegado con un rol de pobrecito yo, de tú te equivocaste, de yo sé más que tú. Pero él va a Dios y lo primero que dice es, tú, Señor, que eres grande, que eres fuerte, que eres temible, que guarda el pacto, que tus palabras se cumplen y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Nos da una introducción a lo que va a seguir. Es el entendimiento que Nehemías sabía que la situación en la que están no era el resultado de la casualidad. Y espero que esté aquí conmigo, hermano. El resultado de las malas decisiones que se tomaron por mucho tiempo. ¿Está conmigo, hermano? Y él empieza aquí a traer la introducción para luego decir, versículo 6. Pero a la vez, tal vez me detengo un momento. Pero ojo, qué increíble. ¿Ha llegado usted a la casa del Señor con problema? Y a veces cuando usted llega con la ansiedad y con el problema se ve tan grande. Y usted empieza a tratar de resolverlo y usted se da cuenta, ese problema no lo puedo resolver. Yo creo que en el momento donde usted se acuerda, ¿quién es su Dios? Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte, mi Dios es temible, mi Dios guarda su pacto. Su problema, que era así, empieza a verse así, a la par de su Dios que es así. Porque se veía grande cuando yo no podía tener control de la situación. Pero cuando yo recuerdo en quién he creído, mi problema empieza a verse así. Entonces, Nehemías hace algo muy inteligente. Nehemías trae un problema imposible, pero cuando lo compara con el Dios de los imposibles dice, Señor, tú puedes resolver esto. Para ti es fácil resolver esto. Para ti es fácil cambiar mi situación. Y yo creo que esa es la forma en como nosotros deberíamos de orar. Recordémonos en quién hemos puesto, quién es tu Dios. ¿Sabe por qué a veces la gente no adora? Porque su Dios es así. ¿Sabe por qué la gente a veces le da igual si viene o no viene, si hace o no hace, si perdona o no perdona? Tu Dios es así. Pero mi Dios no es así. Mi Dios es inmenso en misericordia. Mi Dios es inmenso en poder. Mi Dios es inmenso en soberanía. Mi Dios es grande, fuerte y temible. Entonces mi Dios no es así. Mi Dios tiene control. Mi Dios sabe lo que es mejor para mí. Y mi Dios sabe en qué momento mete presión y en qué momento la quita. Mi Dios sabe en qué momento permite y en qué momento dice que no. Pero mi Dios tiene control de mí. Mi Dios me ama y mi Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, seguimos. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Escuche, día y noche. Incansablemente este es mi clamor por ti, por los hijos de Israel y tus siervos. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Hemos cometido, ya me voy a meter con eso. Contra ti, sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ahí es lo que yo le venía diciendo. Él sabía que la situación en la que estaban era culpa de él y culpa de todo Israel. No estaban ahí por casualidad, no estaban ahí porque Dios fuera un Dios malo, estaban ahí porque ellos pecaron. Ahora la pregunta es por qué él dice hemos y no han. Y yo creo que muchas veces nosotros llegamos hacia el Señor, hermanos. Es que, pastor, estoy tan mal porque mi papá me hizo tal cosa, porque mi mamá me hizo tal cosa, porque mi hermano me hizo tal cosa, porque mis hijos no se comportan, porque mi hija me hace tal cosa. Yo creo que ahí es donde necesitamos detenernos y entender. Antes de construir muros espirituales. Porque
el libro no trata sobre un muro natural, trata sobre un muro natural, sí. Pero antes de resolver el muro natural había que resolver el asunto espiritual. Y había un muro espiritual más grande que lo que cualquier muro natural pudiera construir. Había que atender el muro de la rebeldía. Había que atender el muro de la idolatría. Había que atender el muro de la sangre derramada a ídolos. Había que atender el muro del conformismo. Había que atender el muro de la inmoralidad sexual. Y cómo, para yo poder reconstruir el muro que Dios quiere reconstruir en tu vida, Dios quiere que dejes de sentirte vulnerable, Dios quiere que dejes de sentirte fracasado, Dios quiere que dejes de sentirte en el hueco donde hoy en día emocionalmente estás. Pero antes hay que botar un muro viejo para poder reconstruir el muro que Dios quiere. ¿Y el muro viejo cómo se destruye? Con la confesión de pecados. Y yo tengo que hacer mío mi contribución a su pecado. Porque tal vez usted me dirá, pastor, pero Nehemías no fue el que hizo el pecado principalmente. Sí, pero uno, Nehemías vivía en tierra pagana, lo cual hace que probablemente él practicó cosas paganas. Que probablemente él se contaminó de comer alimentos que no debía o de hacer prácticas que no debía haber hecho. Pero aquí quiero darle con la 2, porque ese es un supuesto. Pero con la 2, dice la Biblia, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es razón de pecado, le es pecado. Nehemías sabía que había que ir a reconstruir la ciudad. Nehemías sabía cuál era el corazón de Dios. Y Nehemías no hizo nada al respecto. Y yo creo, hermanos, que esto nos tiene que empezar a confrontar. Porque muchas veces anhelamos que pasen cosas, pero no hacemos nada al respecto. Muchas veces queremos que sucedan cosas en la iglesia o queremos que sucedan cosas en la casa, pero no estoy dispuesto a pagar el precio de lo que eso implica. Y muchas veces lo que implica es que va a tener que llegar la persona más madura y más sabia, más temerosa de Dios, a empezar a decir, vean chicos, reunámonos. Le hemos fallado a Dios como familia. Te he fallado como papá. Te he fallado como mamá. Vamos a sanar la tierra de esta casa. Porque esto no es veamos cuánta terapia podemos hacer para poder llevarnos bien. Si la raíz no se sana, el problema sigue. La estructura que usted trate de construir no va a funcionar. Y Nehemías nos deja una lección, todo empieza en lo espiritual. Yo tengo que empezar por sanar mi propia vida. Sanar las situaciones que yo hoy cargo. Sanar las heridas que yo he contribuido. Y relacionarme con mis papás, con mis abuelos, en las situaciones y empezar a decir, Señor, yo confieso también. Dice 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi rostro, mi nombre, y orare, y se arrepintiere de sus malos caminos, he aquí yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Me volveré a ellos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. No hay sanidad si no hay perdón. Todo empieza por el perdón. Necesitamos botar los muros del orgullo, empieza por pedir perdón. Necesitas botar los muros de la división, empieza por pedir perdón. Necesitas botar los muros de la apatía, empieza por pedir perdón y decirle, Señor, sí, yo he sido apático. Sí, yo no le he dicho a mis hijos lo que tienen que hacer. Sí, yo no he tomado responsabilidad en lo que tengo que tomar responsabilidad. Empieza por mí. ¿Cuántas veces en consejería llega gente y a todo el mundo le tira la responsabilidad? ¿Sabe qué es lo que la Biblia nos dice? Que cuando yo leo su palabra, la responsabilidad no está en el resto, está aquí. Yo soy el responsable. Yo soy el que pecó. Yo soy el que fallé. Yo soy el infiel. Yo soy el que merezco cruz. Yo soy el que merezco muerte. Sigo, versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. ¿Sabe qué es lo chiva de esto? Esto habla de que Nehemías no solo era una persona de oración, no solo era una persona de ayuno, era una persona que conocía su Biblia. Nehemías conocía la palabra, Nehemías citaba la palabra, y Nehemías no viene a decir, Señor, te exijo. Esa no es la forma de orar, hermanos. Nehemías viene y le dice, yo construyo mi oración en lo que tú has dicho, y tú has dicho
que yo estoy aquí porque nosotros pecamos y por eso hemos sido dispersos. Así que yo entiendo que esta es mi responsabilidad. Pero sigue el texto diciendo, versículo 9, pero es el corazón de Dios. Yo espero que usted sepa que este es el corazón de Dios. Tal vez usted se siente que Dios está ahí permitiendo que la prueba pase, pero probablemente me metí yo en este desierto por culpa de mi desobediencia. Y el Señor hoy te quiere hablar a través de esta palabra y te dice, pero si te vuelves a mí, hoy, hermano, si hoy te vuelves a mí, guardas mis mandamientos y los pones por obra, aunque vuestra dispersión, aunque tu problema, aunque tu situación fuera de un extremo de los cielos, de ahí el Señor te recoge y te traerá al lugar que escogió para ti, para habitar allí el nombre de Jehová, para sanar tu casa, para sanar tu situación, para sanar tu realidad. De donde sea de lo que hayas hecho, el Señor muestra su misericordia. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que ahora esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque él iba a tener que presentarse delante del rey y decirle, rey, permite, si usted ha leído Nehemías, me estoy adelantando, rey, permite que yo vaya a reconstruir el templo. Él siendo esclavo, pidiéndole al rey persa, el rey más poderoso del mundo, déjame ir a reconstruir los muros, porque yo servía de copero del rey. Y eso no es menor, hermanos. Copero del rey no solo era el que probaba el vino antes de que el rey lo tomara, él probaba la comida, el vino. Esto le daba a él un rol de muchísima cercanía con el rey. Él era consejero del rey, él estaba cerca del rey, él debía. Y tal vez me adelanto aquí a la próxima semana, que espero que usted venga y sea de mucha bendición para usted. Ellos debían demostrar siempre la mejor cara delante del rey. Delante del rey no podía haber ningún grado de tristeza, porque tristeza implicaba inconformidad con el rey, implicaba muerte para esa persona. Leamos el primer versículo del capítulo 2. Dice, sucedió en el mes de Nisán, y hasta ahí me voy a quedar. El mes de Nisán es el primer mes del calendario judío. Quiere decir que esto sucedió entre marzo y abril. O sea, empezó en diciembre el proyecto de Nehemías. Este clamor de Nehemías por su pueblo. Este deseo de ir. Este buscar la oportunidad. Pero Nehemías no fue impulsivo. Nehemías no dijo, bueno, ahí dejo todo botado, rey, renuncio, ahí nos vemos, me voy a ir a construir. Él no hizo eso. Él esperó porque él entiende que los tiempos de Dios son perfectos. Y él entendía que en medio de su espera, usted se va a encontrar dos cosas claves. Uno, Nehemías no se quedó sin hacer nada mientras esperaba. No me voy a adelantar, pero Nehemías empezó a poner en papel su plan antes de que su plan ocurriera. Pero si usted lee ese capítulo 1 y ese capítulo 1 llega a su corazón, yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Qué cree usted que Nehemías se quedó haciendo esos 4 meses? Yo le voy a decir qué creo yo. Orando día y noche, ayunando día y noche, quebrantado día y noche por su pueblo. Yo me imagino a Nehemías llegar y poner la mejor cara cuando su corazón había tristeza, delante del rey, pero cuando salía de su trabajo a derramar su corazón, diciendo, yo quiero, Señor, dame la oportunidad, dame el espacio, dame el momento, yo quiero aprovechar el momento. ¿Y qué hace Dios? Dios le abre el espacio para que él aproveche el momento. Pero eso pasa hasta el capítulo 2. Hoy nos quedamos hasta el capítulo 1. Así que, hermano, ya en lo práctico, le voy a dejar 3 principios hoy para que usted se lleve a su casa, que aprendimos de esta historia. Cuando yo entro en un tema, en un proceso, en un hueco, en una situación de desesperanza, en una situación donde yo creo que mis muros están caídos, donde yo me siento vulnerable, donde yo siento que los ataques no cesan, donde yo siento que las pruebas no paran. Cuando yo estoy en ese momento, lo primero que tengo que hacer es decirle, Señor, embarázame de tu visión, embarázame de tu proyecto, embarázame, dame clamor por tu proyecto de vida, por qué es lo que tú quieres. Una vez estaba fuera del país y cuando yo ando fuera del país me encanta irme a congregar.
yo voy a congregarme. Aunque ande en viaje de turistear, voy los domingos a la iglesia. Y me acuerdo que fuimos en un lugar, ni les voy a decir dónde, ni les voy a decir la iglesia, pero me acuerdo que fui con mi esposa, entramos a la iglesia, una iglesia grande, y lo primero que dicen es, hoy tenemos un pastor invitado, y yo dije, yo quería escuchar al pastor de la iglesia. Y el pastor viene, pasa al púlpito y da la primer frase, y dice, hermanos, involucre a Dios en sus sueños. Y yo le dije a André, me vuelvo a André y le digo, todo lo que sigue después de esta frase está mal. Todo. La prédica ya empezó mal. El principio empezó mal. Usted no puede involucrar a Dios en sus sueños. Usted se mete en el sueño de Dios. Nosotros no somos los que decimos, Señor, vea, voy a hacer esto, ¿me ayudas? No, yo soy tu siervo. ¿Cómo te ayudo, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y yo me meto en tu plan y no te involucro en mi plan. Si usted se conoce suficiente, usted se va a dar cuenta que muchos de sus sueños no vienen del corazón de Dios. Algunos sí. Yo creo que Dios pone sueños en personas, pero la mayoría de los sueños que tenemos no vienen del corazón de Dios. Entonces, yo necesito identificarme, embarazarme, amar el sueño y el plan de Dios. Y una vez que Dios me da su sueño, me da su plan, me da su estrategia, empiece por orar y luego por actuar. Punto número 2, ore, actúe en lo espiritual. Y punto número 3, actúe en lo natural. Y perdón, hermanos, pero creo que por lo general nosotros lo hacemos al revés. En nuestra impulsividad, voy a ver cómo lo resuelvo con mis manos. Voy a ver qué resuelvo, qué hago, cómo cambio, cómo muevo dinero, cómo soluciono, cómo cambio la estrategia del negocio. Y Dios lo que nos está enseñando hoy es, deténgase y ore. Confía en mí. ¿No es mejor sacar unas horas de oración, una semana de oración, que estar 3 meses dándole al trabajo y nada funciona? ¿No es mejor detenerse un momento y decir, ¿por qué no oré? ¿Por qué no le pregunté al Señor? ¿No es mejor antes de decidir qué carrera vas a tomar, orar y decirle, Señor, voy en paz? En vez de, me metí a la carrera, estuve 2 años, no era, qué lástima, me va a salir, me va a meter a otra. Tampoco era, desperdicié 3 años de mi vida entrando al trabajo que no era. Yo quiero decirle, hermano, embarácese del proyecto de Dios. Desarrollemos ese un momentito. Y hoy quiero dejarle eso. Y voy muy rápido porque no tengo mucho tiempo. ¿Cuánta gente a veces se me acerca y me dice, pastor, qué linda su iglesia? Y yo entiendo su corazón, porque en primer lugar la iglesia no es mía, la iglesia es de Jesús, no es mía. Pero yo entiendo que lo que esta persona está diciendo no es que a mí me pertenece, es que yo soy parte. Yo entiendo que esa es la pregunta. Y cuando me dice, pastor, qué linda su iglesia, a mí me gustaría que la persona llegara con otra posición. Y que me dijera, pastor, qué linda nuestra iglesia. Porque si usted tal vez ha preguntado, pastor, ¿dónde está mi proyecto? Yo quiero llevarlo a usted otra vez a meditar, ¿cómo llegó usted aquí? Tal vez usted me va a decir, es que a mí me invitaron. Yo quiero decir, quien lo invitó fue la excusa de Dios, o fue el instrumento de Dios, o fue la herramienta de Dios. O tal vez usted me va a decir, pastor, yo iba pasando al frente, pero de una u otra forma el Espíritu Santo le dijo, vuelva su mirada, entre ahí. Vaya, dese la oportunidad, entre, escuche. Tal vez lo invitaron a un evento y usted no tenía ninguna planificación. Es más, quizá usted vino por primera vez. Y quizá desde el momento donde usted entró en alabanza, usted dijo, esta es mi casa. Si esta es tu casa, esta es también tu iglesia. Y yo quiero invitarlo a embarácese de esta misión. Porque usted no sabe quién es la persona que usted tiene al lado. Yo no tengo la oportunidad de hablar con todos. Pero tal vez la persona que usted tiene al lado es una persona que usted lo ve y tiene la sonrisa como Nehemías. Pero tal vez está en depresión. Tal vez, y he visto mucha gente que ha entrado aquí y dice, este es el último lugar donde yo pongo un pie. Tal vez esa es la persona que vino herida de otra iglesia.
Está decepcionada con el liderazgo, con los pastores, con los cristianos. Y está sentada ahí a la par suya. Y tu obligación es amar esto y decir: Dios, yo quiero contribuir con lo que tú estás haciendo. Yo quiero ser verdaderamente miembro. Quiero ser parte. Esta iglesia no necesita, y es más, tal vez me voy a corregir en esto. Esta iglesia no necesita más membresía, ni más asistencia, ni más personas que lleguen. Esta iglesia necesita más hijos de esta visión y de esta misión. Porque si usted está aquí sentado y no le ha cautivado todo lo que hemos vivido este último mes ha sido glorioso. Hemos tenido como iglesia la oportunidad de ayudar, como Nehemías, a hermanos que no conocemos en Venezuela y mandarles ayuda. No los conocemos, no sabemos dónde viven. Es más, yo nunca he puesto un pie en Venezuela y a mí mi corazón está allá en este momento. Está ahí con ellos, está ahí con los hermanos de aquí venezolanos, y los amo y me duele igual que a ellos. La semana pasada estuvo Ryan aquí, y yo quiero invitarlo a que usted medite. Igual que como Nehemías tuvo misericordia, porque la misericordia es fruto del entendimiento que Dios un día tuvo misericordia conmigo. Y si Dios tuvo misericordia conmigo, ¿cuál es mi actitud conforme a la gente de afuera? A veces pasamos tan despectivos y volvemos la cara con un corazón tan duro. O decimos: usted está ahí porque se lo merece, yo también estoy ahí, debería estar ahí porque me lo merezco. ¿Cuál es la diferencia entre mí y la persona que está ahí afuera? Gracia. Dios tuvo misericordia en su soberanía. Y pasamos tan rígidos y tan duros y no nos detenemos un momento y decimos: Señor, embarázanos de eso mismo. Yo quiero invitarlo a usted a que, si usted estuvo el domingo anterior y le cautivó lo que Ryan nos contaba, embarácese de la idea de empezar a orar por los hermanos de Líbano. Esta semana publicamos un video de Pierce, de otro de los misioneros en Tailandia. Si usted viera la cantidad de brujería, de hechicería que hay en ese país, y ahí está calando el evangelio, y ahí está siendo gente libre de todo eso. Y hermanos, ¿cómo no nos vamos a cautivar? Vea todo lo que Dios está haciendo. Pero sin embargo sigo sintiéndome lejano. El día que tomamos la cena del Señor, si usted considera que esto es su iglesia, realmente usted pasaría recogiendo basuritas. No espera que lo haga el servidor, porque esa es también su casa, igual que el servidor. Y el servidor está ahí para apoyar, sí. ¿Y usted? Cuando adoramos, ¿usted adora como hijo o adora como extranjero, como ajeno? Cuando venimos a la iglesia y somos parte de la prédica, ¿somos parte como hijos o somos ajenos a esto? Porque, mi hermano, nada prospera si no hay ese clamor por lo que Dios ama. ¿Cómo deberíamos de orar, hermanos? Deberíamos de interceder genuinamente. Interceder es ponernos en el lugar de la persona. ¿Se duele usted cuando una persona se levanta? Usted sabe que la iglesia debería ser el lugar menos juicio de todo el mundo. Cada iglesia local debería ser el lugar de menos juicio, porque todos nos sabemos en el mismo lugar de pecadores. Y cuando un hermano se levanta, a veces somos tan despectivos. Empezamos a pensar que habrá hecho, que esto. ¿Sabe qué debería haber en nuestro corazón? Un dolor, porque hoy ese hermano se levanta porque tiene una necesidad que usted no sabe. Mañana ese hermano puede ser yo. Mañana ese hermano puede ser usted. Y yo esperaría que el día que sea usted el que tiene necesidad, o el día que sea usted el que se levante, que reciba gracia y no juicio. Que reciba a alguien que lo abrace y no a alguien que lo apuñale. Que reciba a alguien que lo restaure y no a alguien que lo critique. Eso es lo que debería de ser la iglesia. Entonces, cuando yo intercedo, yo en lo que me enfoco es genuinamente en un clamor, en ponerme en el lugar. No ore diciendo: Señor, si es que yo he pecado. Claro que pecó, usted es parte de eso. Claro que se equivocó. Señor, es que tú sabes que es difícil. Hermano, no hay excusa. Pecado es pecado, hay que confesarlo, hay que ir delante del Señor. Diga lo correcto. Diga: Señor, la verdad, yo soy el que está ahí escuchando a Derek, me creo mejor que él y estoy aquí lleno de orgullo.
Estoy aquí lleno de cólera, estoy aquí lleno de celos, estoy aquí lleno de falta de perdón. Y ahí es donde usted tiene que ir al Señor. Si realmente quieres sanar, si realmente quieres que el Señor haga algo, si realmente amas lo que Dios ama, si atesoras sus promesas, empiezas a orar conforme a sus promesas. Y ahora sí, los de alabanza, si pueden pasar, porfa. Yo quiero cerrar con una historia. Hablamos de, el primer paso es embarazarme del proyecto de Dios. Segundo paso es yo tengo que orar, y tengo que orar de la forma correcta. Orar basado en las Escrituras, orar basado en las promesas de Dios. La Biblia dice que piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, porque pedimos conforme a nuestros propios deleites. La Biblia en Nehemías nos enseña, Él pide conforme a, Señor, tú sabes que tú hablaste que nos ibas a hacer misericordia, que ibas a restaurar nuestra nación, que ibas a restaurar nuestra posición. Y conforme a eso oramos. Ahora, yo quiero terminar leyéndole esto, porque para mí es el ejemplo perfecto de ir. ¿Cuánta gente no se me acerca y me dice, pastor, vieras que hay un proyecto que me gustaría que hicieras? ¿O por qué no organizamos un torneo de fútbol? ¿O por qué no organizamos una reunión de matrimonios? Entonces, prácticamente la iglesia entera se le ocurren ideas y las traen a su pastor, a sus líderes. Y está bien, coménteme todo, hermano, gloria a Dios, qué dicha. Pero yo quiero enseñarle cómo actúa Jesús cuando cada uno trae sus proyectos y sus promesas. Y como diciendo, pastor, resuélvalo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pone usted a los de eventos a que lo hagan? ¿O cómo podemos? Vea lo que hace Jesús. Jesús dice, Mateo 9, dice, recorría Jesús las ciudades y las aldeas, enseñando en sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, como Nehemías, vuelve a ver y pregunta, hey, ¿dónde están aquellos dispersos? Nehemías la están pasando mal. Y dice la Biblia que Él tiene compasión, misericordia, amor de ellos. Se identifica, igual que Nehemías. Ese es el corazón de Dios. Porque estaban desamparados, igual que con Nehemías, y dispersos, igual que con Nehemías, como ovejas sin pastor, solos, desamparados, tristes, hechos un puñito. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad, la miel es mucha, es mucha, pero ¿sabes qué? Hay pocos obreros. Hay tanta necesidad, tanta gente y tan pocos comprometidos, tan pocos que digan, envíame a mí, tan pocos que digan, úsame a mí. Hay pocos. Y el Señor viene y empieza a sembrar y embarazar a los discípulos de su plan. Y les dice, rueguen, oren al Señor de la mies, al Dios de los cielos, igual que Nehemías, que envíe obreros a su mies. Dame una estrategia y dame un plan. Y yo quiero decirles algo, me voy a adelantar. Cuando ellos empiezan a orar, los discípulos, algo empieza a cambiar en el corazón de ellos. Ellos empezaron, Señor, hay tanta gente, Señor, hay tanta necesidad, Señor, ¿qué hacemos? El Señor les dice, oren. Y en el momento donde usted empieza a orar, algo el Señor empieza a hacer en el corazón de ellos. Y usted lo ve porque en el 10 dice, entonces Jesús llama a sus discípulos y les da autoridad, les dice, venga un momento, voy a orar por ustedes. Impone sus manos y les dice, sobre ustedes hay autoridad para echar espíritus inmundos, para que los echen fuera, para sanar enfermedades y para curar toda dolencia. Brinquemos al 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, ni en las ciudades samaritanas no entren. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa y vayan y prediquen diciendo, el reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Por gracia recibido, por gracia da. Y el Señor les dice algo, mientras oran, yo les voy a dar la respuesta. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Pastor, necesitamos hacer esto. Muy bien, qué dicha. Cuéntame cómo te va. Vaya, hágalo y cuéntame cómo le va. Espero a que la persona se embarace. El Señor empezó a que ese clamor por las multitudes no solo fuera de Él, empezara a multiplicarse en sus discípulos y los discípulos se pusieran a ver la necesidad. Y el Señor les dice, sí, ya oraron, sí, qué dicha. Bernie, ¿ya oraste? Sí, ok, vaya,
y resuelva lo que usted me está diciendo que hay que ir a resolver. Vaya usted donde ellos, sánelos, ore por ellos, que seas usado por Dios. Dios te va a usar, Dios te va a levantar, yo te voy a enviar en autoridad y vas a ver lo glorioso que va a ser. Hermanos, yo creo que necesitamos empezar a decirle al Señor, ábrenos los ojos a la necesidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, la necesidad en naciones, la necesidad en personas, la necesidad de que la gente vuelva al Señor. Así que cierro con esto. Si usted puede inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Si usted está ahí en su casa, a la gente que nos acompaña por internet, haga esta oración también, cierre sus ojos. Si hoy hay muros, te sientes vulnerable, sientes que nada de lo que haces prospera, sientes que todo termina mal, quizá hay un muro espiritual que necesitamos derribar, derrotar a través de la confesión del pecado. Así que quiero invitarlo, si ese es usted, si hoy usted es el que vino con esas heridas, con ese dolor, con esa situación difícil, en medio de un agujero, te sientes, yo quiero decirte, empieza a decirle, Señor, perdóname, perdóname. Quizá yo estoy aquí, Señor, porque te he fallado, no he orado como debía, no he hecho lo que debía. Señor, quizá no te he clamado como yo debía, no he buscado tu rostro como tú me lo has pedido, no he sido obediente a tu palabra como tú me lo has mandado. Vengo a la iglesia, pero Señor, me entra por un oído y me sale por el otro. No tengo ningún tipo de compromiso contigo. Empieza a pedirle, Señor, embarázame de tu proyecto. Dame misericordia con otros. Dame la forma, Señor, de empezar a clamar como si fuera mi propia familia por otros. Dame dolor para tus proyectos y tus planes, Señor. Y ahora sí, si usted es esa persona que está ahí en medio del agujero, yo creo que el Señor creó este día para darte luz, esperanza y una palabra que te edifique a salir de la situación en la que estás. Pero hermano, todo empieza por reconocer que necesitas ayuda. Así que yo sé que lo que le voy a pedir tal vez no es fácil, tal vez te sientes expuesto o expuesta. Pero aquí hay hermanos que hoy se prepararon para ir a orar por ti, para levantarte las manos, para darte una palabra de esperanza en medio de tu dolor, para decirte no estás solo, no estás sola, para decirte el Señor me ha enviado aquí a hacerte ver que Él te ama y que quiere estar contigo y que quiere que tú reconstruyas eso que un día empezaste y que quizá tu orgullo te ha alejado.